Esta propuesta de la BBC trata hoy sobre uno de los temas más fascinantes del siglo XX, el avance en materia de salud, sobre todo en las ciencias vinculadas a la medicina, como puede ser la química. Es cierto que las guerras en alguna medida aceleraron ciertos procesos para mejoramiento de la salud, a pesar de la contradicción que esto implique. Pero lo concreto es que a partir de 1940, especialmente cuando se desarrolla la penicilina, comienza un proceso revolucionario y multiplicador en términos geométricos del mejoramiento de la salud. A la penicilina le siguieron otros descubrimientos en este siglo, como el caso de la lucha contra la parálisis infantil con las vacunas de Sabin y de Sol, y también la erradicación de numerosas enfermedades que habían asolado a la humanidad durante siglos anteriores. Es posiblemente en esta ciencia donde se hayan recogido mayores novedades y progresos. Es porque se trata del siglo de los inventos. Justamente por todo esto es lo que hoy nos ofrece la BBC en el documental para explicarnos este proceso casi revolucionario y además para mostrarnos que el hombre en este siglo XX fundamentalmente ha logrado aliviar el sufrimiento y, en cierto sentido, alargar, prolongar su ciclo de vida, ya que, por ejemplo, países como Suecia están registrando un promedio de 72 años de vida. A comienzos del año 50, cientos de miles de niños quedaron lisiados por la poliomielitis. La banda de guerra es el orgullo de Ohio. Y en el pequeño pueblo de Huacapan, otra banda, la de un colegio, marcha con un solo propósito: visitar uno de sus miembros, el cual espera en silencio dentro de esta casa. Dentro de este pulmón de metal, Carol Hicks. Los enfermos de polio, cuya condición fue muy publicitada con el fin de recaudar fondos para las investigaciones, sabían que el pulmón artificial solo ofrecía un poco de alivio, pero no era la cura. Sharon Stern quedó paralizada a la edad de 9 años. Para un niño es muy aterrador quedar de repente desconectado del mundo que conoce, en el que creció. Es aterrador que de un momento a otro su mundo se acabe. Ese mundo terminó para mí, sencillamente dejó de existir. De pronto me encuentro en este lugar extraño, con gente extraña, y no tengo control sobre mi cuerpo ni sobre mi respiración. Total, es como si alguien hubiera tomado unas tijeras y hubiera cortado el negativo de la película que conocía, lo hubiera pegado a otro. Y sin más ni más, tienes un mundo diferente. El polio sería muy pronto vencido. En la época en que Sharon Stern se enfermó, los científicos trabajaban duramente para perfeccionar la vacuna. La batalla contra el polio era considerada parte de un ataque mucho mayor en contra de todas las enfermedades mortales que asolaban la segunda mitad del siglo XX. Había unos años en que la salud de la población mejoraba y millones vivían por más tiempo vidas más sanas. La esperanza que tenía el público de que los científicos resolvieran viejos problemas concernientes a la enfermedad y a la muerte se convirtió en realidad gracias a los avances que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. En esta fábrica canadiense se lleva a cabo la producción de uno de los más grandes descubrimientos médicos, la penicilina. Se produce en forma masiva y se distribuye en los frentes de guerra para evitar las infecciones. Aunque fue descubierta en 1930, esta droga milagrosa, la penicilina, no fue utilizada sino hasta que el ejército británico y el norteamericano tuvieron una verdadera necesidad de hacerlo. Hacia el final de la guerra, durante los desembarcos del día D, los equipos médicos fueron abastecidos con la nueva droga. El doctor del ejército, James Lewis, debía curar heridas terribles.
Atendí a un soldado de infantería que tenía un gran hueco en su pecho. Nunca había visto algo así. Me llegaban casos de heridas abdominales muy serias. Heridas de pecho, amputaciones, heridas en la cabeza. Esa clase de cosas donde la posibilidad de infección es alta. La penicilina salvó la vida de muchos hombres que seguramente hubieran muerto a causa de las heridas infecciosas recibidas en batalla. La gangrena, causa principal de muerte en las guerras, fue vencida gracias a la penicilina. Para hacerle frente a la demanda de los ejércitos aliados, los científicos fabrican enormes cantidades de esta droga maravillosa. Tuve un paciente que había sido herido por una granada. El muslo estaba destrozado y contaminado con estiércol y tuvimos que limpiar con cepillo. Como sabemos, estas son heridas infecciosas. La penicilina jugó un papel decisivo. Era una droga milagrosa. Gracias a la penicilina y al plasma, millones de soldados volverán con sus familias. El mundo entero ahora en paz se beneficiará de este descubrimiento médico. La ciencia ganará otra victoria sobre la muerte. Tan pronto terminó la guerra, el beneficio se extendió a los civiles. En Europa, 18 millones de refugiados se movilizaban, arrastrando con ellos las viejas enfermedades que florecían en medio del hambre y la pobreza. En las épocas bíblicas se llamaba peste. El nombre moderno es enfermedad epidémica. Su sombra se encuentra en las aguas negras de miles de pueblos. Estas gentes reemplazan su sed por fiebre tifoidea y la disentería por ictericia infecciosa y posiblemente por parálisis infantil. La tuberculosis que se expande por Europa no puede ser contenida si no existen alimentos, alojamientos y las debidas medidas sanitarias. Nuevos químicos se usaron para afrontar la emergencia y el peligro de una epidemia. El DDT, que se inventó con el fin de proteger los soldados en el trópico, fue esta vez utilizado en las ciudades en ruinas de Europa, contaminadas con tifo, piojos y pulgas. La penicilina acabó con la neumonía y otras enfermedades infecciosas. Todo el mundo fue rociado. En la posguerra, la gente esperaba que sus gobiernos desarrollaran políticas adecuadas que mejoraran el nivel de salud existente. En 1948, Inglaterra introdujo el Servicio Nacional de la Salud. Ahora, señora Koch, no rompa ese folleto. Déjeme decirle algo. ¿Camina usted con bastón? ¿Cojea usted? ¿Se encuentra enferma? ¿Piensa que esto no le ocurrirá? Bueno, puede ocurrirle o no ocurrirle, podrá o no podrá, pero algún día le ocurrirá. Ahora lo importante de este cuento es que traiga a casa un folleto como este. Aunque es pequeño, afecta a todos y cada uno. Al señor, a la señora y a la señorita. La Seguridad Social ofrece bonos de salud gratis. Las familias dan su nombre y dirección y van al centro de salud. Muchas enfermedades se pueden prevenir si son diagnosticadas a tiempo. Los franceses fueron los pioneros en el sistema de seguridad médica. En toda Europa, sin importar la ideología, se comenzó a invertir más dinero en clínicas y medicamentos. Pero la prioridad continuó siendo combatir las enfermedades mortales que aún cobraban tantas vidas. La tuberculosis era el mayor asesino. Esta se desarrollaba especialmente donde había pobreza. Los enfermos que ya han recibido tratamiento son motivados a continuar con su vida normal. Las masas son incitadas a buscar los avisos luminosos. Con una gran ceremonia en la plaza de Glasgow, se inaugura la campaña contra la tuberculosis que durará 5 semanas. 37 unidades móviles, la flota más grande hasta ahora reunida proveniente de todas las islas británicas, convergió en Glasgow. Esta ayuda que llega desde las fronteras más lejanas es bienvenida, pues Glasgow tiene la rata de tuberculosis más alta de toda Europa occidental, y nada que no sea una guerra médica vencerá la terrible enfermedad.
El equipo de rayos X busca una sombra en el pulmón. Pero después de que se diagnostica la enfermedad, nada puede hacerse. En los suburbios de Londres vive Marjorie Cave, uno de los miembros de una familia que contrajo la enfermedad. Estaba muy asustada, aterrorizada de contraer tuberculosis. Mi madre estaba muy enferma y la vi padeciendo hemorragias y ataques respiratorios. Tosía mucho en la noche y era muy aterrador. Uno sabía que la muerte era el final. Yo no sabía entonces qué era tuberculosis, pero lo había visto todo. Y después que ella murió, supe qué era. Para entonces me veía cada vez más pálida, flaca, asfixiada y tosiendo. Pensé que sería la próxima y estaba en lo correcto. En ese entonces, no existían aún drogas efectivas contra la tuberculosis. Solo descansar, dejar que el cuerpo combatiera la infección. El futuro no era alentador. Pensaron que viviría 3 meses. Imaginé que no sería un problema si continuaba viviendo normalmente. Era la costumbre enviar cientos y miles de pacientes con tuberculosis a sanatorios especiales. Algunas veces funcionaba, otras no. En un intento por salvar sus pulmones, estos pacientes con tuberculosis vivirán acá por muchos años. Acostados en las terrazas esperan que el aire puro obre un milagro. Los pacientes tenían edades diferentes. Algunas veces los doctores intervenían quirúrgicamente. Uno de los procedimientos era quitar varias costillas. Con eso se lograba aliviar la presión en el pulmón dañado. Para impedir que la tuberculosis siguiera acabando con tantas vidas, los científicos aceleraron la carrera en búsqueda de una cura. Y en 1954 se dio la noticia que todos estaban esperando. Drogas milagrosas se incorporan a la lucha en contra de la tuberculosis. 2 laboratorios desarrollaron un nuevo hidróxido sintético que obra como un agente antituberculosis. El descubrimiento se basó en un trabajo anterior sobre la penicilina. En los 5 años siguientes, las muertes por tuberculosis decrecieron casi en la mitad. En Occidente la enfermedad desapareció. Cientos de miles de personas sobrevivieron. Mi nombre es Virus Poliomelitis. Me considero un artista, un escultor de huesos. Me especializo en torsos grotescos y cuerpos humanos deformes. Por eso me llaman el mutilador. Usted nunca me ha visto, pero estoy seguro que ha visto mi sombra. El polio destruye los nervios. Sus víctimas pierden el control de los músculos. La gente creyó que el virus se contagiaba en el agua. Muchas piscinas cerraron durante el verano. Con las obras de caridad se intentaba recaudar fondos para continuar con las investigaciones. Figuras de talla nacional ayudaron en la publicidad. El vicepresidente Richard Nixon limpió vidrios por un día. Su fe en la ciencia médica y el interminable esfuerzo en contra de la enfermedad produjeron un milagro. La vacuna antipolio que teóricamente puede garantizar 100% de protección. Muy pronto, el esfuerzo contra el polio generó resultados. Luego de algunas pruebas que resultaron exitosas, se planeó inocular a todos los niños de América. Al comienzo, las existencias de las vacunas eran limitadas. Mi padre llamó a nuestro doctor. Él no tenía suficientes vacunas para todos sus pacientes, solo tenía algunas. Deborah Runkle tenía 8 años y vivía en Minneapolis. Mi padre le dijo que sean mis hijos, mis 3 hijos, que mis hijos se vacunen. Y recuerdo que el médico nos vacunó. Apartó algunas para nosotros. Fuimos y nos vacunaron y luego todo acabó. Ese era el plan. Ya no había más polio. No había por qué preocuparse.
El presidente expresa la gratitud de 164 millones de americanos a un benefactor de la humanidad. El doctor Salk se dirige a la nación. Acepto con gran satisfacción este reconocimiento en el cual todos hemos contribuido y espero que tengamos de nuevo la oportunidad de ver en esta vida el comienzo del final de otros miedos que asolan a la humanidad. Una a una, con las nuevas vacunas y los antibióticos, las peores enfermedades fueron desapareciendo. Para 1960, casi todos los niños podían esperar llevar una vida larga y sana. Los atractivos bailarines de Monte Carlo ensayando en el club deportivo. Los bañistas esperan sumergirse y competir con las olas. Los gobiernos occidentales contaban con la organización y los medios para hacer que todo el mundo se beneficiara con la nueva droga. Pero en las naciones subdesarrolladas, donde vivía la mayor parte de la población, las condiciones no habían cambiado. En India, las infecciones no controladas y las enfermedades todavía cobraban muchas vidas. Teju Raghuveer vivía en una aldea cerca de Uttar Pradesh. En esta época no existía ni un hospital, ni un doctor, ni siquiera un yerbatero cerca de la aldea. Acostumbrábamos a salir corriendo en busca de un yerbatero. Para cuando regresábamos, el paciente ya había muerto. Viruela, sarampión, cólera, plagas, influenza, esas eran enfermedades fatales. La viruela era la peor. La enfermedad hacía que el cuerpo se llenara de pústulas. El enfermo se debilitaba a causa de la fiebre. Cada año morían alrededor de 2,5 millones de personas. Era la causa principal de la ceguera. Vikarma sufrió un verdadero ataque. Sufrí un ataque tan severo de viruela que mis ojos se cerraron durante 8 días. Sencillamente no se abrían. Fue obra de los dioses que volvieran a abrirse. A medida que la viruela fue pasando, me salía una cantidad enorme de agua de mis pústulas. Y la capa superior de mi piel comenzó a pelarse. No existía cura posible. La única protección contra la viruela era vacunarse. El gobierno hindú lanzó una serie de campañas. Los países que han desarrollado una campaña sistemática de vacunación han logrado erradicar completamente la viruela. Pero en nuestro país, a pesar de que hemos aplicado la vacuna por más de 100 años, las epidemias continúan apareciendo en ciclos periódicos de 5 a 7 años. En esta feria la gente se divierte, pero no se dan cuenta que es en los tumultos donde se contagia la enfermedad. Los voluntarios van de pueblo en pueblo explicando los beneficios de la vacuna. Pero los grupos de personas eran demasiado numerosos. Las vacunas no alcanzaban. La viruela continuaba expandiéndose por toda la India y el gobierno reconoció la necesidad de buscar ayuda extranjera. En Génova se creó la Organización Mundial de la Salud con el fin de combatir las enfermedades a nivel mundial. Cada mañana a esta sede llegan a trabajar 600 personas de diversas nacionalidades. Su única preocupación, la salud mundial. Los expertos internacionales monitoreaban las enfermedades que continuaban abatiendo a miles de personas en todos los continentes. Esta es la Organización Mundial de la Salud, transmitiendo desde Génova. Confirmados 12 casos de fiebre amarilla en Trinidad. Influenza, 340 casos reportados en París.
3 casos en Nueva York. 2 esperan confirmación. La batalla contra las epidemias es global, pues el peligro de muerte es uno solo. En 1966 se lanzó una campaña cuyo objetivo era erradicar de la faz de la Tierra al asesino más temido, la viruela. Los equipos internacionales ayudaban a los gobiernos de Sudamérica, Asia y África, aplicando la experiencia ganada en pasadas campañas de vacunación. Luego de 6 años, la viruela fue erradicada de la faz de la Tierra. La última campaña se lanzó en Bangladesh. En el equipo que se envió a la India se encontraba un joven doctor checo, Bohumir Kris. El mercado es un lugar muy importante para recoger información porque allí llega mucha gente. En esta época, encontramos varios brotes de viruela en las personas que allí acudían. Los médicos cambiaron su política y decidieron no vacunar a toda la población, sino más bien concentrarse en los casos individuales. Para encontrar estos casos, se utilizaron fotografías. Luego, los aislaban y procedían a vacunar a todos los que vivían a 3 kilómetros a la redonda. Pero las actitudes tradicionales hacia la viruela retrasaban el trabajo. Peregrinos que llegaban a Benares de todas partes de la India visitaban el templo de Sita Devi, la diosa de la viruela. Se dice que las víctimas recibían su bendición. Oh diosa, estoy perdida en mi fiebre, como una niña en una espiral. Estoy mareada y sedienta. En áreas muy remotas, los aldeanos aún adoran a su diosa. Madre, ayúdame. ¿Por qué me has abandonado? Los aldeanos creían que la respuesta correcta a la viruela era la oración y no la medicina. Aunque la enfermedad era identificada, los vecinos de las víctimas rehusaban ser vacunados y ponían en peligro la campaña. Comencé a vacunar a una mujer. Estaba tan furiosa que me escupió en la cara. No dije una palabra. Pero la otra gente en la aldea se molestó con su comportamiento. Al poco tiempo, toda la aldea terminó vacunada. En las aldeas donde se reportaban casos de viruela, se examinaba a la gente, se tomaban muestras de las costras y de esta manera se confirmaba que era un caso de viruela. Había pánico en la aldea. La gente corría de un lado para otro. Luego llegaron los doctores y aplicaron unas inyecciones. La vacunación comenzó. La gente fue obligada a vacunarse con el pretexto de pacificar a la diosa. Recuerdo que era un día muy soleado y caliente. Pero el largo proceso de rastrear los casos y luego vacunarlos tomó muchos meses. El equipo de la Organización Mundial de la Salud y el ministro hindú posaron para esta fotografía. En junio de 1977 se le concedió a la India una certificación donde se estipulaba que era un país libre de viruela. Parecía que la enfermedad finalmente había sido borrada de la tierra. Pero las celebraciones se llevaron a cabo demasiado pronto. La India estaba libre, pero la enfermedad había de nuevo aparecido en África del Este, en Somalia. La búsqueda de nuevos casos y la vacunación comenzaron otra vez. En África no había una diosa de la viruela, pero Somalia era musulmana y los hombres rehusaban dejarse vacunar por mujeres. El doctor Kris entró en acción otra vez. Originalmente la pústula era blanca y ahora se volvió negra.
Para finales de 1977 se había identificado lo que se creía como el último caso de viruela en el mundo. El enfermo, Ali Maleen, era un trabajador social del hospital local que había sido contagiado por una mujer y su bebé. Este bebé y su hermana de 6 años contagiaron a Ali. Él y su madre han estado en aislamiento esperando que Ali se cure. Un paciente se considera infectado desde que aparecen los primeros síntomas hasta que se le caen las costras que contienen el virus. Un periodo de 4 semanas. Este bebé podrá irse a casa mañana. Es muy afortunado. Su hermana murió. Puesto que trabajaba en el hospital, Ali Maleen conocía muy de cerca los efectos desastrosos de la enfermedad. Estaba seguro de que también él iba a morir. Adquirí la enfermedad y cuando me enteré de que uno de los niños había muerto, asumí que todo el que se contagiaba moría. Pensé que iba a morir. Definitivamente lo vi como una victoria. El miedo ya no estaba allí. Nos dimos cuenta que si se hacía un esfuerzo verdadero, la enfermedad eventualmente cedería. En África, las celebraciones resaltaban el anuncio oficial de que luego de 10 años de lucha, la viruela había sido vencida. El final del virus no puede ser estimado como el final de un capítulo de colaboración internacional. Debe ser contemplado más bien como la plataforma de lanzamiento de otras metas, tales como el lograr que para el año 2000 la salud llegue a todos los habitantes del mundo. A medida que los países pobres comenzaron a beneficiarse con los progresos médicos, millones de niños lograron sobrevivir y llegar a la edad adulta. Pero si bien más niños lograban vivir, su supervivencia trajo nuevos problemas que se verían en todo el mundo. Los países de África Central tenían la rata de crecimiento más alta. Cada año, la población aumentaba en un 40%. La población aumentaba y el miedo también crecía, pues la tierra, la comida y otros recursos se volvían cada vez más insuficientes. Pero la presión era mayor en China, donde había cada día más gente y nacían más bebés. Para 1960, la población crecía a un ritmo de 20 millones por año. Los trabajadores del vecindario están alegres. Entendemos el significado del control natal. Trabajamos juntos para lograr un fin. La ciencia no tenía respuestas fáciles. Para controlar la natalidad, las parejas debían ser persuadidas o forzadas a tener menos hijos. Nunca desistiremos. Los chinos mantenían la tradición de familias numerosas en el campo. Tener 4 hijos era común. La resistencia a la política oficial que obligaba a tener un solo hijo por familia era muy fuerte. Pero los abortos y las recompensas fueron utilizados para controlar el tamaño de las familias. Mi madre solo me tuvo a mí. No queremos hermanos ni hermanas. Todos estamos contentos así. En esta casa todos nos alegramos. La propaganda intentaba ocultar las tensiones reales. Aun cuando ningún otro gobierno llegó tan lejos como el de China, casi todos enfrentaban el mismo problema. 55,000 bebés nacen en India todos los días. 2 nacimientos cada 3 segundos. Eso acaba con nuestros recursos.
nuestra comida, nuestros refugios, vestimenta, empleo y bienestar. La población de la India aumentó desde la independencia en 1947 hasta 1975 en 750 millones de personas. El antiguo balance ya no existía. Ahora había menos muertes y los niños sobrevivían por más tiempo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! La planificación familiar es una política oficial aceptada en India, pero nuestros programas no tendrán ningún éxito si se quedan solo como programas oficiales. En una osada estrategia publicitaria, el gobierno desplegó una propaganda bastante singular en la que aparecía un elefante vestido con el triángulo rojo, símbolo del control natal. La planificación familiar es un programa para la gente. Su éxito depende de los ciudadanos, los cuales deben ser persuadidos y urgidos a practicarla. Después de un discurso sobre la planificación familiar, el gobernador comisionó a Lauti con el elefante para que divulgara el mensaje por toda la India. En agradecimiento, el elefante le regalaría a su excelencia un paquete de condones, los cuales continuó repartiendo durante casi 50 años. El ritmo era muy lento, pues la gente del campo se resistía a tener familias pequeñas. Tuve 14 hijos. 2 de ellos murieron al nacer. 2 sobrevivieron por una noche. Murieron de tétano. Tenemos muchos hijos, pues si solo diéramos a luz 1 o 2, no sabríamos si pueden sobrevivir. Además del miedo de perder los hijos por enfermedad, las familias grandes significaban más ingresos. Uno tiene muchos hijos porque suponga usted que tuvo 4 y cada uno contribuye con 1 rupia. Al final usted tendrá 4 rupias. Además ayudan en la finca. Tenga 2, con eso basta. Este era el eslogan oficial de la campaña. La televisión mostraba los logros de un doctor, Dutta Pay, pionero de la esterilización en Bombay. Le cuento que he realizado en Bombay durante los últimos 10 años cerca de 650.000 esterilizaciones. Soy el campeón de los campeones. Este año he operado a 150.000 y créanme, soy un hombre honesto y un científico objetivo. Recuerdo esas épocas del año 1967 al 74. El programa se difundía con mucho entusiasmo. Una gran convicción y un gran esfuerzo se utilizaron para comunicar el mensaje a los hombres y a las mujeres. Lo logramos. Usted se hubiera sorprendido al ver la gran ciudad de Bombay acordonada de clínicas de planificación que se instalaban en buses o en las estaciones de tren, en cualquier rincón de la calle. Y cuando llegaba una persona le decíamos, entre y vea. La persona entraba, veía y se mandaba a esterilizar. La vasectomía en los hombres era un método rápido y económico. Uno de estos voluntarios fue Vishnu Oghel. Ya tenía 4 hijas cuando decidí operarme. Decidimos que lo haríamos para poder cuidar de ellas mejor, para prestarles más atención. Estuvimos de acuerdo en eso. No teníamos un tanque de agua en la casa. Mi esposa hacía muchos oficios. Tenía que cargar 40 o 50 baldes de agua todos los días y se enfermó. La operación era más fácil para mí que para mi esposa y estuvimos de acuerdo en que yo me operaría. Pero entre más insistía el gobierno en el control natal, más se quejaba la gente de que era obligada a operarse. La campaña eventualmente fracasó.
Algunas personas llevaron la cosa muy lejos y esto generó una reacción. Y como siempre dije, se habló tanto sobre la esterilización y la planificación familiar que la democracia ganó. Pero la planificación familiar perdió. Pero en la India, como en otros lugares, un factor por encima de otros continuaba amenazando la salud de la gente y acabando con cualquier progreso que se hubiera logrado, bien fuera a través de medicamentos o del control natal. El mayor foco de infección y enfermedad eran los pozos de agua contaminada que eran utilizados por animales y humanos para bañarse, tomar y defecar. Enfermedades como el cólera y la tifoidea se propagaban en esta agua. Suplir a la población de agua potable fue entonces un arma mucho más eficiente que las drogas. A finales de los años 70, las organizaciones internacionales declararon una década de agua potable. En 10 años se invertirían 35 billones de dólares en proyectos locales cuya meta era mejorar la calidad del agua. Es ahora mi privilegio declarar esta bomba de agua en servicio y rezo para que todos los que están aquí presentes obtengan el mayor beneficio de este proyecto y lo protejan de cualquier contaminación. Y ahora a bombear. Los aldeanos fueron instruidos en cómo cavar pozos, instalar bombas manuales y construir pozos sépticos. A pesar de la rapidez y eficiencia con que trabajaban los doctores y los ingenieros, sus esfuerzos no eran suficientes. La población de Latinoamérica creció tan rápido como la de África. Su crecimiento hizo que las ciudades no dieran abasto. La recolección de basuras, el agua potable y el alcantarillado eran insuficientes. La gente vivía en los basureros y defecaban donde se encontraban. Las enfermedades producto del agua contaminada eran el peligro más grande para la salud. Millones de personas utilizaron los ríos contaminados con aguas negras como su única fuente de agua para beber. El bacilo del cólera y el tifo se transmitió en la comida y el agua. En 1991, una epidemia de cólera azotó al Perú. En el pueblo de Cajamarca, en Perú, los cortejos fúnebres se cruzan en las calles. El sacerdote no puede atender a todos los deudos. Un hombre reza frente a la tumba de su esposa, mientras sus hijos lloran. La epidemia en Perú se extendió al campo. Muchos aldeanos, como José Rudas, murieron porque no recibieron a tiempo ninguna atención médica. Su viuda nunca comprendió lo que le había pasado. El estómago y la cabeza, ya no ha podido ni contestarnos, ya se inmudeció nomás, señorita, luego, ya no ha podido contestarnos. De ahí no me ha dicho, señorita, ni ahí quédate con mis hijos, nada, calladito. Se acabó, señorita, ya se apagó el recelo, ya no me ha dicho nada, señorita. Que al hospital Oliva me dijo aquel mijito más mayor, dijo, tal vez se mejora, ya no se mejora, el martes le sacamos muerto, ya, señorita. Papacito, ay compañerito, ay papacito. La epidemia pudo ser peor, porque en Sudamérica los cuerpos se velan durante 3 días antes de sepultarlos. Lo velaron. Fue a decirles, señores, tienen que enterrarlo mañana, porque si no, vamos a traer la policía. No hicieron caso. Estaban velándolo, la gente acostumbra a coquear. Una planta que es coca, coquean con su cal, su checo. Entonces, coquean y rezan. Empezaron a cantar. Ay, 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 cantaban.
Y eso de las 3 de la mañana, ¡pum!, el muerto. Reventó. Entonces las heces, la parte del estómago, todos los dolientes que estaban. A las 7 de la mañana habían como 80 pacientes con cólera. Era fatal. El cólera es una vieja enfermedad y todo el mundo sabe, al menos en teoría, cómo puede ser erradicada. Es cuestión de invertir más recursos en la recuperación de las reservas de agua. Pero en África, en 1980, la esperanza popular de que la ciencia podía dar respuesta a todo se desmoronó cuando apareció una nueva plaga. Apareció justo cuando otras enfermedades ya habían sido erradicadas. La tuberculosis y el polio habían sido por fin vencidos. En un descanso de este colegio, los niños actúan. Están personificando las infecciones que los atemorizan. Es muy bueno para mí que exista la sobrepoblación. Es una ventaja porque ataco a muchos y todos son hospitalizados gracias a mí. Las agencias internacionales continuaban trabajando en contra de estos asesinos. Otra es UNICEF, la cual, según he oído, importa una serie de vacunas para matarnos. Muchas de esas vacunas. Pero nada pudo detener al virus del SIDA, con su poder salvaje y naturaleza invencible. Ustedes me conocen, soy la campaña de vacunación. No pueden asustarme con todas sus medicinas. No pueden curarme. No pueden eliminarme. En África, el SIDA se expandió rápidamente a lo largo de las autopistas a causa de los camioneros que frecuentaban prostitutas. Niños, hombres, mujeres, todos se contagiaron por la enfermedad. Las estadísticas crecían rápidamente. En 1987, los médicos de Kenia estaban completamente desorientados. Ni siquiera los doctores en ese momento sabían cómo explicarme o decirme que yo era un HIV positivo. Entonces alguien me lo dijo. Fue un cocinero en el hospital y eso me dejó en un estado de shock total. Los miembros de mi familia también han sido afectados. Parientes muy cercanos tienen el virus y ya han muerto. Mis primos también han muerto. Y esto ha traído otros problemas, pues la mayoría de ellos dejaron hijos. Ahora estos niños son huérfanos y deben ser cuidados por los viejos, por los abuelos. Y esto se ha convertido en un gran problema. No solo en mi familia, sino en toda la sociedad. Lo único que los gobiernos podían hacer era tratar de cambiar los hábitos sexuales. A estos jóvenes africanos se les está mostrando una película donde se ve a una pareja haciendo el amor. Un ángel aparece y les ofrece unos condones. El mismo mensaje se mostró de diferentes maneras, al mismo tiempo que la enfermedad se expandía por todo el mundo. Dus, vrij verstandig. Voorkom AIDS. Mantener los logros de los últimos 40 años dependía ahora de una propaganda sobre la vida y la muerte. Para ese momento en el que usted olvida todo. Aunque las investigaciones fueron exhaustivas, los doctores no pudieron encontrar una droga que ayudara a los enfermos o previniera la infección. Los homosexuales fueron los más afectados.
Fuera del Instituto de Salud de Washington, los enfermos protestan porque los científicos parecen haber fallado. Esto representa el final de la confianza en los logros médicos. Peter Stanley es un enfermo de SIDA que participó en la campaña que exige por parte de los investigadores resultados más eficaces. En el pasado tuve varias enfermedades venéreas. Siempre pude tomar una pastilla y curarme. Mi experiencia me confirmaba que todo lo que uno contrae es curable. Yo, como muchas otras personas que contrajo el virus, estoy destruido. Muchos han perdido la esperanza. Mucha gente ha muerto. Y no sé si la ciencia será capaz de vencer este virus a tiempo. Francamente, lo dudo. El SIDA trajo consigo a otro viejo enemigo, la tuberculosis. En la nación más poderosa del mundo, el mutilador aparece de nuevo gracias al SIDA, que debilita el sistema inmunológico de las víctimas. La tuberculosis ha regresado. Los ancianos y los niños enfrentan un riesgo mayor, pero todos están expuestos, especialmente si su sistema inmune se ha debilitado por el SIDA, otras enfermedades, por el trago o por las drogas, o finalmente por una dieta inadecuada y condiciones de vida inapropiadas. La tuberculosis se propagó entre los vagos en las pensiones de baja categoría. Su regreso y la aparición del SIDA fueron los primeros reveses de esta lucha contra la enfermedad. Pero a pesar de los reveses, al comienzo de la década de los 90, la salud en los países en desarrollo fue mejorando. Los habitantes de la India sintieron la diferencia. Ya no hay mucha enfermedad. La viruela no existe. Tenemos menos cólera y menos plagas. Antes la gente se moría de tuberculosis. También eso fue eliminado. Después del parto, las mujeres sufrían de fiebres. Ahora no. Ahora hay médicos y medicinas asequibles a todos. Los servicios de salud continúan expandiéndose. Hasta las aldeas más remotas se benefician de estos servicios. Los médicos afiliados a este esquema realizan chequeos regulares a todos los niños. Los ancianos también se benefician. Muchos aldeanos con problemas de visión han sido atendidos en estas unidades móviles que llegan a los campos más lejanos. Budu Harku tenía cataratas. Se pudo curar gracias a una operación que antes solo podía realizarse en un hospital de la ciudad. A medida que uno envejece, pierde la vista. Tiene problemas hasta para desplazarse de un lugar a otro. Uno se queda ciego. Así solo sea un problema menor. Ahora uno debe arreglarse los ojos para poder seguir trabajando. En todo el mundo, se espera que una nueva generación de niños crezca libre de cualquier enfermedad. En el tercer mundo podrán vivir un promedio de 60 años, más que sus padres, los cuales normalmente llegan solo a los 40. Las madres han optado por tener menos hijos, ya que hoy en día es menos probable perderlos a causa de alguna enfermedad. Sin embargo, en los últimos 5 años, la población mundial se ha triplicado. Bueno, hemos visto quizá uno de los testimonios más espeluznantes de este siglo.
Para la próxima